Hola a todos de nuevo, bienvenidos al segundo video para la sesión número 5 del primer módulo del canal Análisis Económico Postkeynesiano en Latinoamérica. En este video comparto el enlace para el primer video para todos aquellos que no han podido verlo. Estamos analizando las verdaderas funciones de los impuestos. Y hasta el momento hemos revisado las primeras dos funciones fundamentales de los impuestos. Es decir, revisamos la primera, que los impuestos dan legitimidad al dinero fiat, al dinero creado por el Estado, y la segunda función, que los impuestos pueden utilizarse para estabilizar la economía. ¿Qué les parece entonces si continuamos con nuestro análisis? ¿Qué les parece entonces si analizamos ahora la tercera función fundamental de los impuestos? Los impuestos disminuyen la desigualdad económica. La desigualdad económica es uno de los problemas más serios que enfrenta la humanidad. Un sistema de impuestos que depende de impuestos directos es una herramienta muy valiosa para reducir la desigualdad económica. Una clasificación importante de los impuestos es que estos pueden clasificarse en impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos gravan de manera directa el patrimonio, los ingresos y o rentas del contribuyente. Por otro lado, un ejemplo claro de los impuestos indirectos son los impuestos al consumo. Los impuestos al consumo son regresivos, ya que la carga impositiva disminuye al aumentar el ingreso. Esto se debe a dos razones. La tasa impositiva es única y, mientras más altos sean los ingresos individuales, mayores serán las tasas de ahorro. La regresividad del impuesto al consumo puede visualizarse en la siguiente relación. Se asume que el impuesto al valor agregado, el impuesto de consumo, es 12%. Si los ingresos anuales de una persona totalizan 50.000 unidades monetarias y consume todos sus ingresos, su carga impositiva de impuesto al consumo es de 12%. Es decir, los ingresos de 50.000 por el 12% dividido los 50.000. Para una persona con ingresos anuales de 200.000 unidades monetarias y una tasa de ahorro de 10%, su carga impositiva de impuesto al consumo es de 10.8%, es decir, 180.000 por 12% dividido 200.000. Un impuesto indirecto grava un menor porcentaje de los ingresos mientras más altos sean estos. Por eso decimos que es un impuesto regresivo. Durante las últimas 5 décadas, los sistemas de impuestos de Canadá, Estados Unidos y Europa han reducido la progresividad en las tasas impositivas al ingreso individual. Una buena parte de ello se apoya más en impuestos al consumo. Esta es una de las razones por las que la desigualdad económica ha aumentado considerablemente alrededor del mundo de forma significativa. De acuerdo con una investigación del economista francés Emmanuel Saez, durante el periodo 2010 a 2015, el 1% de la población en Estados Unidos con mayores ingresos presentaba una tasa de ahorro de 40%. Por otro lado, para el 90% de los hogares con los menores ingresos, la tasa de ahorro era 0%. Una tasa uniforme de impuesto para el consumo redistribuye el ingreso hacia las personas con más ingresos. El no establecer un sistema de impuestos con tasas progresivas para el ingreso individual es una decisión política. El análisis económico y financiero que soporta la necesidad de su existencia es muy sencillo. Esto lleva a desconfiar de la honestidad de las personas que argumentan lo contrario. El asunto es que la ausencia de tasas progresivas de impuesto para el ingreso individual no solo aumentan la desigualdad económica en una sociedad, también reducen la capacidad de las autoridades públicas de utilizar el sistema de impuestos como un instrumento de política fiscal para estabilizar la economía, como se analizó en el punto anterior. Otra función fundamental es que los impuestos nutren industrias locales. Sobre los aranceles, el autor Beardsley Rummel escribió: actualmente, los aranceles a las importaciones ya no son necesarios para obtener ingresos. Estos impuestos no son nada más que medios para proporcionar subsidios para industrias seleccionadas.
Su función social es la de proporcionar un precio mínimo por encima del cual la industria nacional pueda competir con los productos que se producen en el extranjero y venderse en el país más baratos de no ser por la protección arancelaria. El subsidio no se paga en el puerto de entrada, donde se graban las mercancías importadas, sino en el nivel de precios más alto que todas las mercancías del mismo tipo producidas y vendidas en el país. A través de los aranceles, el Estado puede nutrir industrias locales que estén naciendo para que tengan oportunidad de desarrollarse. Esto puede realizarse al identificar pequeños grupos o clústeres de microempresas que estén conformando una industria naciente y protegerlas al establecer aranceles para la importación de productos extranjeros que representen competencia directa a los productos de estas microempresas, dándoles la oportunidad de desarrollarse como industria. Esta medida debe ir acompañada de legislación que regule la competencia, para que las micro y pequeñas empresas puedan desarrollarse y competir con empresas de mayor tamaño en el mercado local. Hablemos ahora sobre dos aspectos importantes a considerar sobre los aranceles. La cita que recién se presentó de Beardsley Rumell hace referencia a dos aspectos fundamentales a considerar sobre los aranceles. Primero, Beardsley Rumell escribió: estos impuestos no son nada más que medios para proporcionar subsidios para industrias seleccionadas. Para que pueda lograrse el objetivo de la industrialización a través de los aranceles, debe existir un plan establecido de inversión en industrias que tengan un verdadero potencial para desarrollarse, y el Estado debe estar comprometido con el proyecto. Es decir, el solo hecho de establecer aranceles no generará la producción local en ese tipo de productos. Luego, Beardsley Rumell escribió: el subsidio no se paga en el puerto de entrada, donde se graban las mercancías importadas, sino en el nivel de precios más alto de todas las mercancías del mismo tipo producidas y vendidas en el país. Los aranceles como instrumento para industrializar al país pueden convertirse en un arma de dos filos si no se administra con cuidado, pues tiende a aumentar el nivel de precios en una clasificación determinada de productos. Hablemos ahora entonces de la quinta función fundamental de los impuestos, y esta es que crean incentivos para trabajar. Mediante el cobro de impuestos, el Estado se apropia de recursos para fines públicos endeudando a los ciudadanos. La imposición de impuestos genera incentivos al trabajo en la medida que los impuestos privan al sector privado de cierta cantidad de recursos, creando así incentivos al trabajo para acumular dinero del Estado con el fin de pagar los impuestos. Esta función de los impuestos justifica la intervención del Estado en el mercado laboral. Y como ustedes pueden ver, mercado laboral está escrito entre comillas porque en el análisis económico post-keynesiano se considera que el mercado laboral en realidad no existe. Pero bueno, leamos de nuevo. Esta función de los impuestos justifica la intervención del Estado en el mercado laboral, pues las consecuencias de la falta de empleo se debe precisamente a que el Estado ha colocado en situación de deuda a los ciudadanos. El Estado entonces debe establecer políticas públicas para asegurar el pleno empleo, para apoyar a los ciudadanos en su obligación de contribuir con el interés público. Bueno, ya estamos llegando al final de la sesión. ¿Qué les parece si hablamos ahora sobre el presupuesto de la nación? Y como ustedes pueden apreciar, la palabra presupuesto está entre comillas. Ahora veremos por qué. ¿Y qué les parece si empezamos este análisis con un cuestionamiento? ¿Para un Estado soberano es correcto el uso de la palabra presupuesto? El uso de la contabilidad de partida doble para analizar el sistema financiero y el sistema de las finanzas públicas permite identificar la existencia del dinero público, un elemento completamente ignorado por el análisis de la economía neoclásica. Una vez se ha identificado el dinero público, el uso de la palabra presupuesto puede causar confusión si se aplica a los gobiernos soberanos que emiten su propia moneda, pues inmediatamente se compara el presupuesto del Estado con el presupuesto de un hogar, digamos, en el que los recursos están limitados.
Es decir, los gastos no pueden superar a los ingresos en el largo plazo. Como argumenta Kravchuk, un gobierno monetariamente soberano es capaz de gastar por encima de sus ingresos a largo plazo, precisamente porque crea la propia moneda que gasta. Por lo general, los hogares deben ahorrar o pedir prestado antes de gastar, pero en el caso de los gobiernos soberanos, esta secuencia se invierte. Los gobiernos deben gastar antes de cobrar impuestos o pedir prestado. El presupuesto del Estado bajo la perspectiva post-keynesiana. La existencia del dinero público y la constatación de que los impuestos no financian el gasto público lleva a la conclusión que para preparar el plan de inversión de la nación deben incluirse varios factores. Primero, lógicamente, la destrucción de dinero a través del cobro de impuestos, es decir, cuánto dinero se tiene planificado que va a destruir el Estado en el cobro de impuestos. Segundo, la identificación de proyectos productivos de inversión pública. Y tercero, los recursos con los que cuenta la sociedad, especialmente su mano de obra. Entonces, encontrar el dinero no es la limitación, pues el Estado puede crearlo. Los recursos de una sociedad, su capacidad de crecimiento y la capacidad técnica del gobierno de ejecutar gasto público eficiente representan las verdaderas limitaciones de lo que el Estado puede realizar en cuanto a finanzas públicas. Y de nuevo vemos cómo la mano de obra con la que cuenta una nación es fundamental para determinar los proyectos productivos en los que el Estado puede invertir. Y en Guatemala estamos cometiendo el error garrafal de dejar ir a nuestra mano de obra, a nuestra gente. ¿Por qué? Por el hecho de que con las políticas públicas que se están ejecutando, que se vienen ejecutando desde hace 20 años, pues no se crea trabajo, no hay trabajo en Guatemala. Y por eso es que muchas personas deben migrar a otros países, principalmente a Estados Unidos, para poder encontrar ese trabajo y sacar adelante a sus familias. Y ya, para terminar, ¿qué les parece si presentamos una conclusión sobre las consecuencias de una visión equivocada de los impuestos? Y bueno, presentemos nuestra conclusión sobre este tema. La visión equivocada sobre los impuestos impera en todo el mundo y Latinoamérica no es la excepción. En estos momentos, con la llegada de una nueva administración al Poder Ejecutivo en Estados Unidos, inclusive se está discutiendo la propuesta de eliminar el impuesto sobre la renta. Pero todo esto sucede porque no se conocen las verdaderas funciones de los impuestos. Mientras los economistas, los políticos, es decir, todas aquellas personas encargadas de generar e implementar política pública, y el público en general, crean que es necesario para un Estado que emite su propia moneda recaudar dinero primero para poder ejecutar gasto público, se continuará con la generación de políticas públicas que limitan la producción, el empleo, el crecimiento económico y el bienestar de la ciudadanía. Y bueno, en la próxima sesión, en la sesión número 6 de su canal Análisis Económico Postkeynesiano en Latinoamérica, se presentará la balanza de pagos, la economía abierta y un tema muy importante, el análisis de balances sectoriales. Espero que me acompañen en ese video la próxima semana. Y de nuevo, quiero dar las gracias a los señores de SlidesGo por permitirme utilizar su fuente para estas diapositivas en Microsoft PowerPoint. Muchas gracias por su cortesía. Y solo me queda darles las gracias e invitarlos a la sesión número 6 la próxima semana. Si este contenido les parece importante, por favor denle like al video y suscríbanse al canal. Y por favor compartan este canal, este material, con amigos, conocidos, familiares que como ustedes estén interesados en conocer el mundo que nos rodea, utilizando el análisis económico post-keynesiano como lente. Muchas gracias a todos y hasta el próximo video.